amados, bienvenidos en esta mañana. El título de esta prédica es La infinitud de Dios, la inmensidad y la bondad de Dios. También quiero hacerles recuerdo de que hemos estado hace una semana concluyendo un tiempo muy especial de 21 días de ayuno y oración. Ha sido un tiempo donde hemos estado buscando fuertemente la presencia de Dios. Han sido 21 días intensos, realmente donde el Señor ha estado hablando en nuestros corazones. Y algo que Dios ponía fuertemente en nosotros como iglesia, como congregación, es tener ese deseo profundo de conocer a Dios, de conocerlo mucho más. Y les decía, el pasado domingo, no importa la cantidad de tiempo que tengamos de convertidos, de conocer al Señor, sentíamos que en estos 21 días Dios nos decía: quiero que me conozcan más, quiero que estén más conmigo, ¿no? Y eran obviamente esos días tensos, ¿no? En medio de las convulsiones sociales, paros por aquí, bloqueos por allá. Y es como que uno decía: sí, pero ¿y vamos a orar por Bolivia? Pero sí, orábamos por Bolivia, pero el Señor ponía un deseo pero en nosotros de que Él quiere que lo conozcamos más. Y en ese sentido, amados, vamos a compartir en esta mañana acerca de tres virtudes, tres atributos del Señor. Y Dios ponía en nuestros corazones de que en estos domingos vayamos conociéndolo acerca de su persona. Amén. Hay un gran autor cristiano, ¿no? Desde hace muchos años, que realmente es una bendición para todo el pueblo del Señor. Y él escribía acerca de los atributos de Dios. Y él es Tozer, ¿no? Es un gran autor cristiano, lo pueden buscar por internet. Tiene un material realmente muy, muy amplio que nos ayuda a conocer más acerca del Señor. Amén. Y vamos a hablar acerca de estos tres atributos en esta mañana para seguir conociendo más a Dios. Mientras orábamos, ¿no? en esta semana le decíamos: Señor, ¿qué quieres que hablemos en la congregación? ¿Qué quieres que compartamos a través de la palabra? Y el Señor nos lleva por esa línea: quiero que me conozcan más. Entonces, en ese sentido vamos a hablar acerca de estos primeros tres atributos que te los mencionaba. Vamos a hablar acerca del primer atributo, la infinitud de Dios. Infinitud de Dios. Esto habla acerca de que el Señor es infinito. Amén. Vamos a comenzar con Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3, lo puedes buscar ahí en tu Biblia o lo puedes ver también ahí en la pantalla. Colosenses 3, del 1 al 3, dice la palabra: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Y acá la palabra del Señor nos dice de que tenemos que poner nuestra mira en las verdades del cielo. Esas verdades del cielo nos llevan, amados, a conocer quién es Dios. No dejes de que el enemigo te bombardee en la tierra con sus mentiras, sino que la Biblia nos dice: pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Cuáles son esas verdades? Dios empieza a declarar esas palabras de vida sobre tu ser. Él te dice: yo estoy contigo, yo tengo el control de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, yo permanezco fiel para contigo. Esas verdades del cielo son las que tienen que prevalecer en tu vida, no las mentiras de la tierra. Amén. Y dice a continuación: piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¡Wow! O sea, nuestra mente continuamente tiene que estar en las cosas del cielo, en lo que Dios está hablando. Y dice: porque ustedes han muerto a esta vida. Uf. O sea, qué importante, amados, es de que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros ya hemos muerto para esta tierra. Hemos muerto literalmente a esta vida. Y dice: y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Entonces el Señor nos está resguardando, el Señor nos está cuidando. Cuando entramos en Dios mediante Cristo Jesús, entramos en un viaje hacia lo infinito y a la infinitud. ¡Wow! Cuando tu vida empieza a enlazarse con la vida de Dios, es cuando entramos a conocer lo infinito que es Dios. Cuando hablamos de su infinitud, hablamos de que no hay límites
hay innumerables experiencias y épocas, incluso crisis espirituales, que pueden ocurrir en tu vida mientras viajas hacia el corazón de Dios en Cristo. ¡Wow! O sea, y quiero que prestemos atención a lo siguiente. En la infinitud de Dios vamos a tener un montón de acontecimientos y de épocas, pero también van a haber esas épocas de crisis espirituales. O sea, tal vez momentos de desierto, momentos en los cuales uno no sabe dónde está parado, pero aún dice, sigo creyendo en Dios a pesar de las tribulaciones o momentos adversos. Esos momentos también forman parte de la infinitud de Dios. Amén. Es como que a veces quisiéramos de que la vida cristiana sea siempre, wow, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de alegría en alegría, de felicidad en felicidad. O sea, es una verdad bíblica el gozo de la salvación. Pero también es una verdad bíblica los tiempos de prueba, los tiempos donde Dios nos moldea y nos refina como el oro más puro. Esos momentos también forman parte de la infinitud del Señor. ¿Qué significa infinitud? Significa ilimitado, inagotable e infinito. Una vez más, cuando hablamos acerca de la infinitud de Dios, estamos hablando de lo ilimitado que Él es, de lo inagotable que es el Señor y de lo infinito, en otras palabras, de que Él no tiene fin. Amados, Dios siempre nos va a sorprender con sus planes perfectos. Y ya sea de que te agarren en épocas buenas o en épocas malas, el Señor no tiene fin. Siempre Él va a estar operando con esa magnificencia que no lo limita. O sea, el Señor, wow, Él siempre es, Él siempre va a existir. Amén. Y quiero que recuerdes lo que dice la Biblia en Apocalipsis 1:8. Tal vez algunos lo saben de memoria. Apocalipsis 1:8 que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Wow, solo ese versículo 8, amados, nos lleva así a meditar, pero yo creo que se podría meditar incluso semanas o meses solo en el versículo 8. Porque el Señor está diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, Él está diciendo de que es lo más infinito que te puedes imaginar, Él lo es. El tiempo y el espacio, Él lo ocupa a la perfección, porque Él dice, yo soy el que es, está hablando en el presente, el que siempre era del pasado y que aún está por venir. O sea, Dios ocupa, amados, los tres tiempos a la perfección. El pasado, el presente y el futuro. ¿Y dónde está Él? En los tres. ¿Puedes creer eso? Esa es la infinitud de Dios. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo? Y desde que he nacido y ahora los años que tengo y los que me quedan por delante, sí. Él siempre se está manifestando. Esa es la infinitud de Dios. Es que nuestra mente humana no está lista para poder captar lo que realmente Dios es. Por eso, amados, en estas semanas y en estos días de ayuno, Dios decía, es que quiero que me conozcan, porque realmente como iglesia, no me refiero solo como la congre, ¿no? Sino como iglesia en general en el planeta, es como que a veces nos hemos acostumbrado, sí, ¿no? Qué bueno es Dios, qué lindo es Dios, y está sentado, ¿no? En su trono, y es como que, y listo. Pero es que es mucho más que eso. Es mucho más de lo que la Biblia dice. Si la Biblia, en la palabra dice, ¿no?, que si se escribieran todos los hechos que el Señor realizó en la tierra, no alcanzarían los libros, imagínense. Si solo lo que el Señor Jesús hizo no alcanzaría, imagínense lo que es Dios. O sea, no alcanzaría el universo, el multiverso literalmente, para abarcar lo que es Dios. O sea, cuántos telescopios, ¿no? Ahora ya la NASA está lanzando, los satélites, cuántas imágenes o sondas que son enviadas, ¿no?, al espacio. Y uno sigue quedándose con la boca abierta de cuántas galaxias hay. Con la Angie decíamos, ¿no? Y pensar que la Tierra es un grano de arena en el cosmos del universo. Y en ese grano de arena estamos nosotros. Y a veces nos complicamos y decimos, ¿pero por qué, Señor, me pasa esto? Y es que somos nada frente a la infinitud de Dios. Pero esa nada nos convierte en algo tan preciado a través de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, lo más precioso que hay en el cosmos del universo es Jesucristo, es el tesoro del Padre.
Y ese tesoro fue enviado al grano de arena más insignificante que es la tierra. Imagínense. Y es por eso de que valemos tanto para el Padre, tanto para el Espíritu de Dios. Amén. O amados, podríamos desarrollar tanto acerca de la infinitud, pero simplemente los voy a dejar con estos conceptos para que podamos seguir creciendo en esto. Amén. Vamos a hablar acerca del segundo atributo de Dios, que es la inmensidad de Dios. Amén. El segundo atributo que nos tiene que llevar a conocer y apasionarnos más por quién es Dios es entender su inmensidad. Isaías 40, versículo 12, quiero que lo puedas anotar y lo puedas leer con detenimiento. El profeta Isaías, en el capítulo 40, el versículo 12, menciona algo asombroso. Dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¡Wow! Y acá el profeta Isaías está hablando acerca de la inmensidad de Dios. Y solo se está refiriendo al planeta Tierra, imagínense, ¿no? Y dice: ¿quién ha sostenido los océanos? ¿Quién ha medido los cielos? ¿O quién pesa la tierra o sus montes y sus colinas con una balanza? Y es, amados, de que Dios supera todas las cosas. ¿De qué habla la inmensidad de Dios? De que Él lo supera todo. Uno se puede quedar asombrado, ¿no? Wow, con este paisaje en la tierra. Señor, qué impresionante es el Illimani. Wow, Señor amado, qué glorioso es el Everest, ¿no? O sea, cómo tú lo has diseñado. Pero Dios lo pesa, dice, en una balanza, en su mano. Y es como que el profeta Isaías está declarando de que, wow, Dios es tan inmenso que ni aun los cielos lo pueden contener. Amén. La inmensidad de quién es Dios. Amados, el enemigo realmente, él tiembla cuando un hijo, una hija de Dios empieza a conocer realmente quién es Dios. Porque frente a la inmensidad de Dios, uno se da cuenta de que el enemigo es la basura más, o el virus más insignificante que hay en el cosmos del universo. Y es ahí cuando la palabra nos enseña y nos dice: no teman, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. La inmensidad de Dios nos lleva ¿a qué? A poner al enemigo bajo nuestros pies y decirle: sabes que tú eres nada frente a la inmensidad de nuestro Dios. Porque Él un día incluso te creó como el ángel más bello, pero debido a tu soberbia, tu pecado, tu orgullo, tu vanidad, te rebelaste contra Él. Y debido a eso, el Señor nos enseña de que, wow, no tenemos que tener miedo alguno. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? La inmensidad de Dios. Isaías 40:15, en el mismo capítulo, nota lo que dice el versículo 15. Dice: porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Está hablando acerca de la inmensidad de quién es Dios, y pensar de que ese Dios descendió incluso sobre el monte Sinaí, sacando a Israel de la esclavitud de Egipto, se manifestó con las señales poderosas, con las plagas que envió ahí a obviamente toda la nación de Egipto. Amados, no existe otro que se iguale al Señor. No existe otro que se iguale a quien es Dios. Por eso el Señor hierve de ira cuando de repente el ser humano cae en el pecado de idolatría. Algo que tenemos que tener presente es de que Dios, uno de los pecados que más aborrece es el de idolatría. Porque con toda razón dice Dios, ¿no? ¿Cómo se atreven a compararme frente a un pedazo de madera o una imagen de arcilla o una, no sé, figura o escultura de piedra? Es que realmente es una afrenta contra quién es Dios. El pecado de idolatría es, pero realmente, amados, lo peor que podemos cometer. Incluso a nivel de persona, ¿no? Cuando tú pones a una persona antes que a Dios, eso también es idolatría. Por eso, frente a la inmensidad de Dios, realmente tenemos que desechar todo tipo de idolatría. Incluso el Señor dice, no, ni siquiera a las estrellas, ni siquiera al universo, ni siquiera a los planetas, al cosmos, no le atribuyan gloria a ellos, porque yo soy más
que ellos. Es la inmensidad de quién es el Señor nuestro Dios. Amén. Oh, amados, que el Señor siga trayendo esa revelación a nuestras vidas. En el mismo capítulo 40 de Isaías, nota lo que dice el versículo 25 y 26. El versículo 25 y 26 dice: ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo. ¡Wow! Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. ¡Wow! Y acá está hablando el profeta Isaías acerca de cómo Dios creó el cosmos, las estrellas, tal vez los agujeros negros, esos lugares, no sé, desconocidos que hay en el multiverso. Dios los ha creado. Y a veces yo digo, no, Señor, ¿pero para qué? ¿No? ¿Por qué hay planetas tal vez ahí deshabitados? Planetas que están, no sé, a más de 100 grados centígrados, ¿no? En su atmósfera y demás. O sea, es que todo, dice, lo hizo para el Hijo, para que el Hijo lo disfrute. Amén. O sea, imagínense, todo lo creado, Dios lo hizo para que el Hijo lo pueda disfrutar. Ver incluso, no sé, los anillos que rodean, por ejemplo, a Júpiter, a Saturno, ver toda esa inmensidad, amados, que uno se queda realmente pasmado. Yo decía, pensar que tanto me preocupo por mi vida en la tierra, ¿no? Y pensar que tanto me afano por los problemas y esto. Por eso el Señor dice, no se preocupen por qué van a comer o por cómo van a vestir. Dice, esas preguntas son insulsas frente a la inmensidad de quién es el Señor nuestro Dios. A mí me asombraba, ¿no? Hay una pregunta que el Señor les hace a los discípulos, ¿no? Y les dice, cuando yo los envié de 2 en 2 a predicar el Evangelio, y les dije que no lleven ni siquiera una mochila, ¿les faltó algo? Wow, y esa pregunta a mí me emociona, y los discípulos le responden y le dicen, Señor, no nos faltó nada. O sea, nada, literalmente. ¿Cómo Dios los enviaba a compartir la palabra? Y es como que uno dice, no, Señor, que va a llover, ¿no? Y por lo menos un abrigo, ¿no? Un impermeable, mi paraguas, ¿no? Cuidado, me olvide, como ayer, ¿no? Gracias a Dios que llovió, y bueno, llovió fuerte, pero gracias a Dios, ¿no? Porque ya parecía una sequía mucha terrible la que había. Pero, amados, realmente enfoquémonos en cómo es el Señor. Si el Señor te dice, nada te va a faltar, es porque nada nos va a faltar, literalmente. Amén. Algo que yo reflexionaba en esa pregunta cuando el Señor les decía, les faltó algo. Desde que me dediqué al ministerio, desde muy jovencito, yo me ponía a preguntar y realmente, ¿me faltó algo? Como soltero, antes de que me case con la Angie. O sea, yo decía, Señor, nada. Y mi preocupación era, no, bueno, yo vivo por fe, ¿no? Y me dedico a servir al Señor. Cuando me iba a casar con la Angie, ¿no? Una de mis preocupaciones era, wow, ¿no? Ahora voy a ser responsable, ¿no? De una familia. Ahora me voy a casar. Y yo decía, Señor, obviamente vamos agarrados de ti. Y hasta el día de hoy yo decía, Señor, ¿será que me ha faltado algo? Señor, nada, gracias a ti. Y viviendo por fe, imagínense, es solo la inmensidad de Dios. La inmensidad de quién es el Señor nuestro Dios. Amén. Efesios 3:20 dice la palabra, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir Efesios 3:20? Dice que Él puede lograr mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar por su gran poder que actúa en nosotros. ¡Qué glorioso! O sea, la inmensidad de Dios, amados, nos lleva a entender de que Él puede hacer, pero más de 1,000,000 de veces de lo que nosotros pedimos o deseamos. Es que Él lo supera todo, amados, todo. Es su inmensidad, amén. Que realmente estos atributos de Dios nos lleve a aumentar nuestra fe, a estar posicionados en Cristo Jesús y decir, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Es que realmente, y como les digo, amados, supera nuestro entendimiento, incluso nuestro mismo ser.
Es como que alguien diría, ¿no? El Espíritu Santo viene a morar en mi vida, pero es que es tanto su Espíritu que literalmente podríamos explotar de que, al entender que su Espíritu habita en nosotros. ¿Se dan cuenta? Amén. O sea, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿no? Es como que el ser humano podría, ¿no?, desintegrarse, porque es algo glorioso. Pero ¿por qué no explotamos? Porque es la bondad de Dios a través de Jesucristo la que nos dice, quiero que me conozcas. Es que no vas a explotar todavía porque quiero que me sigas conociendo y te fascines por quién soy yo. Amén. Estar enamorados de Dios. Amados, no hay ningún lugar en el que Dios no esté. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y esto habla acerca de su inmensidad. Lo veíamos acerca de él en su infinitud. Una vez más, no hay lugar en el que Dios no esté. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Eso habla de la omnipresencia de Dios. Amén. O sea, mientras nosotros estamos aquí en Qatar, Dios está. O sea, Dios está ahí, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, de verdad. Amén. Mientras nosotros están ahí, ¿no?, preparando y todo lo demás. O sea, Él también está. Y puede ser que nosotros estemos, no sé, en otro lugar y tu hijo tal vez esté, no sé, en el colegio o haya ido, no sé, a la tienda. Dios también está con él en ese preciso instante. Y tal vez tú estás, no sé, en otro lugar del planeta y también Dios está contigo. Eso habla de su inmensidad. En todo lugar al mismo tiempo. Es como que uno dice, no, pero Señor, guárdalo, que no le pase nada. Y Dios dice, sí, pero yo también estoy con él. Sí, yo también estoy velando por su vida. Eso nos lleva a vivir con una confianza, pero absoluta, como la del Señor Jesús. La Biblia dice, tengan la misma fe que del Hijo. ¿Cuál era la fe del Hijo? Confianza absoluta en la inmensidad de Dios. Amén. La inmensidad del Padre. Se dan un fuerte aplauso al Señor porque realmente esto supera todo. Amén. Esto lo supera absolutamente todo. Amén. O sea, qué glorioso, amados. Comprender la inmensidad de Dios nos lleva a tener más hambre de Él, de estar con el amado, de estar con Dios. Por eso David decía, no, es que Señor, no me importa el reinado, no me importa nada, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de Él. Amén. Porque Él decía, es que eres tan inmenso, eres tan grande, y en su corazón decía, vamos a poner a cantores, músicos, levitas, que lo estén adorando, porque Él se lo merece. Amén. Ese era el corazón de David. Por eso la importancia de la casa de oración. Que estés orando, estemos adorando, alabando. Es que a tanta inmensidad es lo mínimo que podemos hacer. Adorarlo, exaltarlo, decirle, Señor, es que qué grande que eres. Qué asombroso que eres tú. Amén. Amén. Ni aun los cielos te pueden contener. Y hablamos de los 3 cielos, ¿no? Acuérdense, hay 3 cielos. El primer cielo, la esfera azul, ¿no?, que es el planeta Tierra. El segundo cielo, que es la inmensidad o la plenitud de lo que es el cosmos del multiverso. Y el tercer cielo, donde realmente está Dios. O sea, qué glorioso. Ni aun esos 3 cielos lo pueden contener. O sea, por eso dice, ¿no?, de que realmente que las nubes son el polvo de sus pies, lo describe en la palabra. Y uno dice, wow, qué bonita metáfora, qué bonita alegoría. Es que no es una alegoría, es una realidad. No es simplemente una descripción poética acerca de quién es Dios o una descripción, no sé, literaria, ¿no? Es realmente algo que nos lleva a entender cuán grande es Dios. Por eso cuando cantamos nuestra adoración, Señor, cuán grande es Dios, ¿no? Cuán grande es Él. O sea, y se acuerdan de esa predica que la pastora Angie nos daba acerca de cómo incluso la creación, los animalitos, se alinean incluso, ¿no?, a esa adoración, a esa alabanza. Es que realmente, amados, no hay palabras, lo describe así, es inefable. ¿Qué significa inefable? No hay palabras para describir cómo es Dios. Amén. O sea, Él es inefable. Amén. No alcanzarían unir todos los idiomas al mismo tiempo para describir cómo es el Señor. Y con esta obviamente terminamos. El tercer atributo de Dios en esta mañana es la bondad de Dios. Después de haber descrito la infinitud, después la inmensidad, el tercer atributo de Dios es su bondad. O sea, Él es tan infinito, tan grande, tan inmenso, pero al mismo tiempo es lleno de bondad. Tú
puedes creer de que Él es bondadoso? O sea, imagínate el ser más gigante que hay, ¿no?, en la Tierra. Bueno, en el cosmos, en un multiverso. Y ese ser tan inmenso está cargado de bondad. Por eso el Salmo 119, versículo 68, dice la Biblia: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Amén. El Salmo 119 lo describe: Señor, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. ¿Qué es lo único que hace Dios? O sea, Él es bondad. Por eso Él dijo: voy a crear la tierra, que exista la luz, que exista la vegetación, que exista el ser humano. Él es todo bondad. Lo que Él crea es por su bondad. Y lo que Él crea siempre es bueno. Siempre. O sea, no hay error, no hay margen de error, no hay el 0,0001% de error en Dios, no hay. Eso no existe en Dios. Pensar de que en Dios hay un 0,1% de error es una afrenta, es una blasfemia, es una herejía, porque Él es perfecto. Amén. Él es el Todopoderoso. Amén. Amados, Dios es de buen corazón. Él es gentil, amable y benevolente. Pero recuerda esto: también es severo. Así como es bondadoso, también Dios es severo, es estricto. Y también, wow, se enoja. Y es mejor no estar delante de Él cuando tiene ira. Amén. Amados, un ejemplo asombroso acerca de la bondad de Dios es el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:11, donde dice: un hombre tenía 2 hijos. Wow. Y solo ya esa frase te conmueve el corazón, acerca de cómo este padre amoroso, wow, acepta al hijo que de repente se llegó a desviar, tuvo una vida desordenada, pero cómo el padre lo vuelve a recibir. Pero acuérdate siempre del requisito de la parábola del hijo pródigo: el arrepentimiento. Dice que el padre lo vio de lejos y lo vio arrepentido. Le dijo: padre, ya no soy digno de que me llamen que soy tu hijo. Ya no soy digno. Ese arrepentimiento lo llevó a ¿qué? A que el padre lo vuelva a restaurar. Amén. Oh, amados, tenemos un Dios que es extremadamente bondadoso. Amén. Un Dios que, wow, lo supera todo. Dios es bueno con todos los que aceptan su bondad. Amén. Y recuérdalo, Dios siempre va a ser bueno con todos aquellos que aceptan su bondad. Cuando aceptamos a Jesucristo, wow, lo tenemos todo. Cuando aceptamos al Hijo, lo tenemos todo, somos plenos en Él. Amén. Y para ir terminando, quiero que te acuerdes de este concepto: Dios protege lo que ama. Amén. Dios siempre va a proteger lo que Él ama. Amén. Amén. Gracias, Dios. Wow. Y el Salmo 34:8 lo describe de la siguiente manera: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Amén. Wow. Una vez más, Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Disfrutar de las bondades de Dios, disfrutar de realmente su amor, de cuánto Él nos ama. Oh, Mateo 7:11 con toda razón dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Wow. Y acá el Señor está describiendo, ¿no? Si el ser humano, que es tan insignificante, tiene bondad en su corazón, ¿cuánto más el Padre? ¿Cuánto más Dios? Por eso dice: no teman, no se preocupen, no se afanen. El Padre está con ustedes. Y lo que Dios ama, Él cuida. Amén. Ahí es como que a veces caemos en ese error: pero Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué ha pasado esto? Y Dios, ¿por qué? Es que Él va más allá de lo que tú piensas. Y sus planes siempre son perfectos. Amén. Es más, cuando me toca administrar, a veces en velorios, ¿no? Y cuando ya en las épocas trágicas de la pandemia, y cuando tantas personas, partieron con el Señor, y uno de los versículos en los cuales me enfoco en ministrar es en Isaías. Cuando de repente, ¿no?, la familia y las personas, claro, están devastadas por haber perdido a un ser querido.
una de las palabras que dice Isaías es de que el Señor se lleva a las personas de la tierra para librarlos de males mayores. ¿Será de que Dios es bondadoso? Amén. Por supuesto que sí. Es como que uno dice, pero Padre, ¿por qué? ¿Por qué le ha pasado esto? ¿No? ¿Y por qué te lo llevaste? Y la respuesta de Dios es, porque lo quiero librar de males mayores en la tierra. Amén. Y ahora Él está conmigo. O sea, esa es la respuesta de Dios. Es como uno ahí dice, Señor, tienes toda la razón, ¿no? Amén. Y mejor llévame a mí más, ¿no? No, de una vez. O sea, Señor, tú eres tan bondadoso, eres tan bueno. Es que no hay cómo refutarle a Dios. ¿Quién va a discutir contra Él? ¿Quién va a argumentar contra Él? O sea, cuando los amigos de Job lo empezaban a recriminar, le decían, pero ¿quién te crees? ¿Y cómo discutes contra Dios? Y para reclamarle, ¿no? Al final de Job dice de que Dios se manifestó y puso las cosas en su lugar. Y todos quedaron absolutamente quietos frente a la inmensidad, bondad e infinitud de quién es el Señor, nuestro Dios. Amados, Dios se alegra con nosotros cuando nos ve contentos. Y acuérdate de eso. Dios se alegra de nosotros cuando Él nos ve contentos. Así que es mejor de que vivas contento continuamente. Alégrate en el Señor una y otra vez. Amén. Amados, como congregación, Dios puso un anhelo para conocerlo más. Sigue anhelando más de Dios y búscalo con todo tu corazón. Amén. O amados, sigamos escudriñando la palabra. Vamos a seguir compartiendo acerca de los atributos de Dios. Te doy un consejo: volvé a ver la prédica. Amén. Volvé a escucharla, volvé a meditar en todo lo que hemos compartido en esta mañana. Volvé a ver la prédica y a través del canal de YouTube en el transcurso del día la vamos a subir. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gloria al Señor. Amén.